en la tráquea, en los bronquios y los bronquiolos, generalmente de cerdos, jabalíes y pecaríes. Los que se vayan a dedicar a vida silvestre, creo que hay algunos por ahí que tienen esa tendencia, piensen en los pecaríes con presencia de parásitos pulmonares como los especímenes género Metastrógilos. Y la entidad se caracteriza porque presenta una bronconeumonía, en algunos casos hasta grave, y tos. Los cerdos, ¿se recuerdan ustedes cuando se habló de bronquitis verminosa en rumiantes? En el caso de los terneros, cuando corren, paran de repente y empiezan a toser. Igual pasa con los cerdos. Claro que los cerdos no acostumbran galopar demasiado, pero sí cuando se mueven mucho de un lugar a otro buscando alimento, o a veces corren para encontrar alimento, resultan tosiendo sin qué ni para qué. Estos individuos morfológicamente tienen un cuerpo pilariforme, es alargado, el extremo anterior, el extremo posterior bien definido, pero el extremo anterior tiene una boca con dos labios trilobados, o sea, tiene dos labios, pero cada labio tiene 3 lóbulos. Esa es una condición clásica de los animales que no son hematófagos, ¿eh? Es decir, los labios simplemente sirven como una esponja para absorber alimento. Y por lo tanto la cápsula bucal es pequeña, no va más allá de donde están los lóbulos, es bien chiquita y despacito esa cápsula bucal pequeña, inmediatamente viene el esófago. Y el esófago tiene forma de un huso, es alargado, en algunos casos se ve como ligeramente triangular. Tal vez por eso es que la gente dice un huso, empieza de delgadito abajo de la cápsula bucal y se ensancha un poquito llegando al intestino delgado. Los machos tienen una bolsa con bola 3 que tiene lóbulos laterales grandes y un dorsal pequeño. Los rayos de la bolsa con bola 3 son bien característicos. Este es de los especímenes que son un poquito diferentes de los demás, porque las espículas generalmente son largas y delgadas y tienen estrías transversales. La mayoría de espículas en otros nemátodos son lisas. Estos individuos tienen las estrías transversales y pueden tener o no gubernáculo. Eso va a depender de la especie. Las hembras tienen un abultamiento prevulvar en el extremo posterior y la vulva se encuentra muy cercana al ano. La punta de la cola es digitiforme, acónica, generalmente así alargadita, bastante larga, aguzada como una aguja. Y la característica básica aquí es que los huevos son larvados, los huevos que oviposita la hembra. Entonces vamos a hablar ahora de las especies y vamos a empezar con Methostrogilus apri. Ya dijimos que ese parasita a cerdos, jabalíes y pecaríes, pero también se ha encontrado de manera accidental en perros, cabras, ovejas, bovinos y en humanos como hospederos accidentales. Normalmente en el área rural de toda Centroamérica, la gente cría cualquier especie animal en casa, en las áreas que ellos poseen, y ahí pueden tener cualquier animal. Y si hay cerdos que tienen Methostrogilus, los otros animales también se pueden infectar por la ingestión de las fases infectivas. Los machos de Methostrogilus apri miden entre 11 y 26 milímetros. Aquí hay una característica que es típica de los Methostrogilus en las espículas de los machos. Porque en el caso de Methostrogilus apri, las espículas terminan en un gancho que es bastante consistente, como una garra. El cono genital es bien desarrollado
y no tiene gubernáculo. Ahora, las hembras miden entre 28 y 60 milímetros y eliminan huevos corrugados embrionados, y en alguna ocasión, creo que lo mencioné, que entre las dos cubiertas que tiene el huevo hay unos pequeños puntos que pueden variar entre 1 y 6, y eso lo permite diferenciar de otros huevos embrionados en cerdos. El Metastrongylus salmi igual parasita esas tres especies. Aquí los machos miden de 14 a 18 milímetros y tienen las espículas más pequeñas que el APRI, terminando también en gancho, pero son más pequeñas, no son tan largas. Y el cono genital es moderadamente desarrollado con gubernáculo. Si volvemos un momentito, el APRI, ahí se nota en la espícula que tiene un gancho. Igual pasa con el salmi, pero la diferencia entre las dos especies es que salmi tiene gubernáculo, mientras que el APRI no. Las hembras miden de 30 a 40 milímetros e igual eliminan huevos embrionados. El Metastrongylus pudentectus, que el sinónimo es Pterostrongylus, yo creo que tiene mucho que ver en dónde se haga la observación del parásito para que se llegue a ese concepto de un género diferente. Yo seguiré manejando la especie, el mismo género y la misma especie. No lo cambiaré porque si no me dicen los entomólogos que hay que cambiarlo, yo no lo cambiaré. Pero este individuo parasita exclusivamente cerdos. Esto no se encuentra en ninguna especie. Los machos miden de 14 a 19 milímetros. La bolsa copulatriz es flexionada ventralmente. Tiene un cono genital poco desarrollado. Y las espículas se caracterizan porque el extremo distal tiene un doble gancho. O sea, ¿recuerdan ustedes que las anteriores tienen un solo ganchito? Esta, al final de la espícula, va un gancho hacia la derecha y un gancho hacia la izquierda. Y tiene gubernáculo igual que el Metastrongylus salmi. Las hembras miden de 19 a 40 milímetros y esas tienen un abultamiento vulvar subesférico con la cutícula transparente. Y los huevos son corrugados y embrionados igual que en las otras dos especies. Bueno, en el ciclo evolutivo es importante mencionar que aquí los hospederos intermediarios son las lombrices de tierra. Lombricus terrestris es el más común de todos. O sea, hay que ubicarse en la época del año. Uno va a encontrar generalmente más parasitismo pulmonar en cerdos en la época lluviosa. ¿Por qué? Porque hay mayor número de lombrices de tierra. Y esas llevan los huevos con la fase infectiva, ingieren los huevos y llevan la fase infectiva, causa las larvas del estado 3 en su interior. Y ya lo hemos dicho, el cerdo come cualquier cosa y no le cae mal convertir una lombricita por ahí o varias. Eso depende del apetito. Entonces, la L1 se desarrolla en el interior de la lombriz hasta alcanzar el estado infectivo que es la L3 y para eso necesita 10 días. Entonces, cuando el cerdo ingiere la lombriz, entonces está ingiriendo la fase infectiva que es la L3, esa llega al estómago como L4, empieza a migrar y a través del torrente sanguíneo alcanza los pulmones, donde ahí se desarrolla la L5, que es el adulto inmaduro. Maduran hembras y machos, se aparean y empiezan a eliminar huevos. Por lo tanto, el periodo prepatente es más o menos de 24 días. En algunos casos se adelanta, es más breve, dependiendo de la susceptibilidad del hospedante. Mientras más joven es, más susceptible es. Por lo tanto, el ciclo podría ser de 22 días.
Entonces, este es el esquema de cómo se ve la situación. Los huevos son eliminados con las heces. Las lombrices de tierra ingieren los huevos y dentro de ellas la L1 se encuentra en el intestino delgado y migra al sistema circulatorio y entonces se va a ubicar más adelante el desarrollo de la L3 en todo el hemoceloma de la lombriz. Y entonces el cerdo se le ingiere, se come la lombriz de tierra e ingiere la fase infectiva que es la L3. Esta llega del estómago al intestino delgado, busca los nódulos mesentéricos y ahí alcanza la L4. Y a través de este sistema nodular, migra hasta alcanzar los pulmones y se ubica en los alvéolos pulmonares en donde muda a L5, que es la fase juvenil, adulto joven. Hembras y machos se aparean y entonces se mueven de los alvéolos a los bronquios, a los bronquiolos, en algunos casos hasta la tráquea, y empiezan a eliminar huevos las hembras preñadas. Como la irritación en el pulmón es bastante grande, entonces los cerdos empiezan a toser y porque se forma esputo por la infección, y entonces empiezan a toser y la misma tos lleva los huevos a la laringe, llegan a la faringe, se los tragan, pasan todo el intestino y son eliminados con las heces los huevos larvados. Estos huevos tienen la característica que no son susceptibles de los ácidos clorhídricos, los ácidos gástricos, los jugos gástricos, y entonces continúan todo su proceso hasta ser eliminados con las heces y ahí se va a volver a dar el ciclo de nuevo. Bien, dentro de la patogenia de la enfermedad, podemos decir que hay una acción traumática que la causan tanto las larvas como los adultos en la pared intestinal cuando penetran las larvas para buscar los nódulos linfáticos, y cuando llegan al pulmón, a los alvéolos, las larvas causan irritación, trauma, rompen los alvéolos cuando quieren, ya son L5 y quieren pasar al resto del pulmón, y cuando alcanzan su tamaño ideal, entonces en el pulmón, en los bronquios y en la tráquea empiezan a causar laceraciones, a pesar de que no son hematófagos. El movimiento que causan y la adherencia que se da en los bronquiolos, en los bronquios y en la tráquea para tratar de absorber nutrientes, causa una acción traumática. Y llegan a causar también una acción obstructiva, porque los vasos linfáticos a veces se llenan de muchas larvas, entonces hay una inflamación de los vasos linfáticos, de los nódulos linfáticos también, y cuando están ya adultos, cuando se ingresan muchas fases infectivas, en el pulmón, los bronquios y la tráquea está congestionado el paso, y tanto así que a los cerdos les cuesta mucho respirar, y no es normal que uno vea a un cerdo respirando por la boca, pero cuando la infestación es muy grande, así se da. Hay una acción exfoliatriz, antigénica, irritativa y bacterífera. Recuerden ustedes que si una larva está en el ambiente y una lombriz de tierra está ahí que entra en contacto con tierra, entonces obviamente va a captar bacterias que van a ser incluidas junto con ella y van a migrar. Y eso puede darse una acción exfoliatriz en los vasos nódulos linfáticos, en el epitelio bronquial, causando una bronquitis. Entonces puede haber exudados bronquiales. En ese esquema se ve, así como espuma, incluso en muchos de los casos. Y además, se ha dicho que las fases larvarias pueden ser capaces de transportar los virus de influenza porcina. Y
algunas bacterias un poco más patógenas como Pasteurella multocida. Ahora, los factores predisponentes para la enfermedad son, dependiendo, primero, el grado de infestación. Mientras más bases infectivas ingiera, el problema va a ser mayor. Si es pulmoinfección, va a ser mucho más alta la patogenia que los procesos de reinfección. No porque el parásito pueda eliminar, perdón, que el hospedante pueda eliminar al parásito, sino que va a eliminar un poquito más de larvas o va a hacer que las larvas se tarden más en poder alcanzar su madurez. La edad es fundamental. Mientras más joven es un cerdo, es más susceptible a la enfermedad. Y obviamente el estado nutricional. Cerdos en buenas condiciones físicas difícilmente llegan a sufrir grave enfermedad, mientras aquellos cerdos de traspatio son muy susceptibles de, como su estado nutricional es malo, de la enfermedad, puede llegar a ser incluso hasta mortal. Las lesiones, las primeras lesiones aparecen a los 12 días post-infección. Hay un enfisema vesicular, hay zonas de consolidación que se ven en esquema así como rojo pálido, lóbulos del margen ventral y dorsal del pulmón. A los 40 a 60 días después de la infección hay nódulos pequeños subpleurales grises con un centro amarillo gris, una consolidación granular, y es posible palpar los nódulos incluso superficialmente en el pulmón. Obviamente, cuando uno quiere, antes de abrir un pulmón, confirmar que el problema de metastrógiles está presente, simplemente hay que presionar el pulmón y crepita por el mismo enfisema que tiene. Se oye como cuando se desampachan aquellas cosas, aquellas bolitas que hay, que la gente dice que es para tranquilizar, pero creo que irrita más a los vecinos. Es que una apache, cuando uno las apacha, truena así el pulmón. Histológicamente hay un exudado alveolar de células mononucleares, puede haber hemorragia intraalveolar, obviamente por la ruptura que hay de los alveolos, y se puede encontrar incluso macrófagos y células gigantes circulantes en sangre. De 0 a 12 días post-infección hay una eosinofilia marcada en el parénquima pulmonar y el epitelio bronquial. Hay un exudado alrededor de las larvas inmaduras. Las larvas entonces se alimentan de los eosinófilos, de los monocitos y de los glóbulos rojos, son voraces. Hay una distensión alveolar por el enfisema vesicular que hay. Hay una microatelectasia y consolidación pulmonar, que eso es de lo más preocupante que puede haber. A la tercera semana hay un edema bronquial, hay hiperplasia linfoide peribronquial, hipertrofia del músculo liso bronquial, hay obviamente enfisema. En el esquema se ve como se ven así como pequeños abultamientos en el pulmón. Hay un colapso pulmonar, en muchos de los casos no logra dilatarse adecuadamente. Hay linfadenopatía bronquial, hay un aumento en la producción de moco, incluso en los celos se ve que están como que tuvieran catarro, que están secretando mucho moco nasal. Y hay nódulos macroscópicos en el lóbulo diafragmático del pulmón. Tal vez la parte más importante aquí es los signos clínicos. El primero es que hay tos, ya lo decía yo, se mueve un poco el cerdo y empieza a toser, incluso puede llegar a que la tos sea muy marcada y se ve feo el cerdo tosiendo. Hay secreción mucopurulenta en la nariz, incluso puede eliminarse un poco por la boca. Hay disnea, tiene dificultad el cerdo para respirar, por eso respiran con el hocico abierto.
Obviamente hay retardo en el crecimiento, se nota con facilidad. Y cuando la entidad llega a convertirse en una bronconeumonía, hay muerte de los cerdos. Ahora, estos signos de la enfermedad, uno debe saber diferenciarlos porque se asocian a influenza y a pasterelosis porque es muy parecida a la sintomatología. Pero lo que hay que tomar en cuenta aquí es de qué forma se están creando los cerdos. ¿Ya? Porque de todas maneras, si el cerdo tiene una bronconeumonía parasitaria, hay que ponerle antibiótico para eliminar agentes bacterianos. Entonces ahí se puede ir la pastorela. La influenza causada por un virus es un poquito más complicado, pero uno debe de aplicar un desparasitante y asociado, cuando la infección es muy grande, antibiótico. El diagnóstico, a través del examen coproparasitológico, yo ya lo decía, los huevos son larvados, redondos, y tienen esos pequeños puntitos entre las dos cubiertas del huevo que lo hace más fácilmente comparable. Los signos clínicos son clave. Yo lo he dicho muchas veces, el ojo clínico es fundamental aquí. Uno no puede pensar en cualquier otra entidad si no está enfocado en que puede haber parasitismo, y por eso es que uno debe asociar a los animales que caminen y que corran incluso para que empiecen a toser. Entonces uno dice, no, aquí hay un problema de una bronquitis verminosa. Y obviamente la necropsia, ¿no? Se hace la necropsia y se encuentran los bichos cuando uno abre el pulmón. Eso, o si no en el rastro cuando se van a penar los cerdos, o cuando se hacen necropsias para investigación, la búsqueda de los parásitos. Pero fíjense que hay una técnica diagnóstica que es la de Eckert y Berdiching, que no es complicada, sino que es de poner agua a presión y los bichos salen eliminados y se logran captar en una cubeta con la cantidad de agua que uno le está metiendo, y después de ahí lo saca para poder tipificarlos y llegar al diagnóstico incluso de especie. Habría que leer una tesis al respecto y ahí van ustedes a comprobar que se puede hacer con facilidad. El tratamiento y el control va encaminado al uso de desparasitantes de amplio espectro, como el tetramizol, 5 a 20 miligramos por kilo. Eso se da oral o aplicación subcutánea, dependiendo de qué presentación adquiera uno. El levamisol, 8 miligramos por kilo, se puede dar oral, subcutánea o intramuscular. Aquí voy a hacer una aclaración. Cuando uno pone levamisol intramuscular en cerdos, el producto es altamente tóxico para los Methostrongylus, y entonces esos se ponen como locos dentro de la mucosa pulmonar, y eso hace que el cerdo empiece a toser tremendamente y quiera vomitar para eliminar los parásitos que se están moviendo a través de la tráquea y llegan a la boca. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado cuando uno lo hace, porque a los dueños piensan que uno ya los mató, que por lo que uno les pone se van a morir los coches, y es cosa de un ratito, 5 minutos máximo, y el cerdo deja de toser y se tranquiliza porque logró eliminar la mayor cantidad de bichos que sea posible. Ahora, el primetazo se puede dar 5 miligramos por kilo, pero el problema es que eso hay que darlo por 3 días de administración oral en el alimento. En el pienso, el mendazol granulado se puede dar. Por lo tanto, hay que hacer una desparasitación periódica dependiendo del tipo de crianza. O sea, y siempre hemos dicho basado en el diagnóstico fecal. Lo ideal es, como control, tener instalaciones con piso de cemento, o si no, antiguamente Sotina daba una
un curso que se llamaba Construcciones Rurales y ellos recomendaban el uso de piso de esa madera rústica que venden, pero la idea es que los animales no estén en contacto con tierra por las mismas lombrices de tierra. Entonces, usar el tipo de instalaciones es bueno y los pisos de cemento obviamente incluso se pueden lavar sin ningún problema. Pero los lugares en donde estén criándose los cerdos deben tener buenos drenajes para evitar excesos de humedad. Eso sí es también importante. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Muy bien, jóvenes, fue un verdadero gusto compartir con ustedes este tema y seguiremos platicando próximamente en otras clases. Ojalá que pudiéramos hacerlo presencial, pero bueno, mientras tanto, les deseo que tengan muy buena tarde, que tengan un muy buen fin de semana. No vayan de fiesta, estudien primero y si van a ir de fiesta, primero remachen todo lo que sea posible y después vayan a divertirse. También es válido liberar un poco la mente, pero no se van a poner bolos porque si no se va a olvidar lo poco que estudiaron. Pásenlo bien, jóvenes, fue un verdadero gusto. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, profesor. Fue un placer saludarte. Feliz tarde, gracias, nos vemos.
daste un beso. Hiciste así. A ver quién estaba besando.